Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Rincón Valencia, soy estudiante del curso Procesamiento Digital de Señales de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Vamos a hacer la demostración de un código en MATLAB que nos va a permitir calcular la transformada de Fourier discreta para una secuencia de valores que nosotros deseemos. El programa nos pide que debemos tomar como valores de amplitud a la señal muestreada de los últimos tres números o los últimos tres dígitos del documento de identidad. Para mi caso serían 572. Entonces tenemos el presente código. Antes de ir al código quisiera mostrar el desarrollo que se hizo a nivel matemático. No vamos a andar en detalle de cada uno de los desarrollos, pero quería mostrar la forma general de la transformada de Fourier discreta, que es una sumatoria desde infinito hasta infinito de x a la n por exponencial elevado a la menos j 2pi k por n dividido entre n, que es la n viene siendo la cantidad de datos, n es el valor de la amplitud de la señal de entrada, o sea el 5, el 7, el 2, que es para mi caso, y k viene siendo como un contador, es una manera de enumerar la fase o el tiempo con el que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver rápidamente los resultados. Entonces para cuando k es 0, vamos llegando acá, nos dio que tenemos este resultado, este complejo k más 0j, que básicamente así, aplicando el teorema de Pitágoras y demás, hallamos que la magnitud es 14 y tiene un ángulo de 0 grados o 0 radianes. Hay que tener eso muy claro porque MATLAB nos da resultado en radianes y no en grados. Para 1 nos dio 0.5 menos 4.3301 J con magnitud 4.35 y ángulo menos 83.41 grados o menos 1.45 radianes. Para k igual a 2 nos da los mismos valores, simplemente que cambian los signos, es decir, es el mismo valor, solamente que no resta sino que suma. Entonces vamos otra vez al MATLAB. Este es el código. Tenemos una entrada que son los valores que ya habíamos mencionado, que van dados por los últimos tres dígitos de la cédula. Tenemos el vector n. Este vector básicamente con esta función toma la cantidad de datos que tenemos en la señal de entrada. Para este caso serían 3, entonces n nos tomaría el valor de 3. Tenemos x mayúscula, hay que diferenciarla, es una matriz compuesta de ceros con la cual vamos a ir llenando unos valores que nos van a ir arrojando pues la aplicación de la transformada de Fourier discreta. Allí vamos a almacenar los valores de la frecuencia. Entonces, como sabemos, tenemos dos variables que nos van a ir cambiando el valor constantemente, pues constantemente dependiendo pues la cantidad de sucesiones que tengamos. Entonces para nuestro caso sabemos que es k y que es n. Entonces para ir cambiando automáticamente estos números y podamos hacer el cálculo, es necesario anidar dos ciclos for. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ciclo for interno acaba su ciclo, él hace una especie de contador, se termina ese ciclo for, va al ciclo grande, aumenta el contador y nuevamente va al ciclo pequeño, así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué quiere decir esto? Entonces el primer for nos va a decir k es 0, listo, ahí quedamos, y lo va a hacer hasta que sea n-1. n-1 viene de los tres datos, pero como estamos empezando en 0, entonces tenemos los tres datos 0, 1 y 2. Entonces bueno, el primer ciclo for viene en k es igual a 0. Luego viene el segundo ciclo for. ¿Por qué? Porque también hay que darle el valor de 0 a 2, 0, 1, 2, o sea, tres valores a la variable n. Entonces ya tenemos valor de k, ya tenemos valor de n y calculamos la expresión, esta expresión que estoy señalando, llevándola a papel a la forma genérica de la transformada de Fourier discreta, que es esta sumatoria. Esto es esto mismo que está acá en el MATLAB, simplemente que pues está escrito como código. Entonces ya tengo k, tengo n,
hace el cálculo. Apenas terminó de calcular con n igual a 0, va y lo calcula con n igual a 1 y con n igual a 2, guarda esos datos en la variable x, k0, xk2, xk1, perdón. Entonces apenas termina de calcular con n igual a 0, termina el ciclo for, aumenta el k, o sea ya tendríamos un k igual a 1 y viene a hacer lo mismo desde n0 hasta n2. Todos estos datos los va guardando en la variable x mayúscula. Entonces para graficar sabemos que debemos tener debemos graficar respecto al tiempo el tren de pulsos que tenemos, que sería, o la señal de entrada, para no confundirlo con el tema de muestreo. La señal de entrada de 3 valores se tiene que demostrar y mostrar en el dominio del tiempo. En el dominio del tiempo sabemos que tenemos 3 valores y deben empezar en 0. Tomamos el valor de los 3, la cantidad de términos que tenemos acá, y le restamos 1 para que empiece desde 0, o sea 0, 1, 2, 3 valores. Y hallamos 3 gráficas. Esas 3 gráficas hay que tener en cuenta lo que decía ahorita, hay x minúscula, x mayúscula. X mayúscula nos va a graficar la función de entrada, es decir, las amplitudes 5, 7, 2 respecto al tiempo, es decir, en el dominio del tiempo. La segunda gráfica, que se va a hacer con la x mayúscula, nos va a decir las frecuencias halladas respecto a cada k, teniendo pues como variable independiente a la frecuencia. Y el tercer gráfico nos va a hallar los ángulos. Los ángulos son las mismas fases, entonces esas mismas fases se van a diagramar en el dominio de la frecuencia. Finalmente mostramos los valores de x, es decir, las frecuencias y los ángulos. Entonces si corremos este algoritmo, vamos a abrir esta ventana por acá un poquito. Si lo corremos, vamos a hallar las gráficas, ahorita las ampliamos y hallamos todos estos valores. Entonces de aquí para arriba lo que estoy señalando son resultados parciales, o sea, son, por llamarlo así, son variables que se fueron tomando valores a medida que se van haciendo los cálculos. Pero los resultados que nosotros queremos son estos que estoy señalando acá. ¿Qué tenemos? Tenemos 14 y 0 y para cuando k vale 0. Para cuando k vale 1 tenemos este valor, y para cuando k vale 2 tenemos este otro. Notes el cambio de signos y que son los mismos valores. Esto lo comprobamos ahorita con el desarrollo matemático y nos coincide completamente. Las magnitudes también nos van a coincidir. Tenemos la magnitud de la primera frecuencia en 0 y tenemos el resto de las magnitudes en radianes. Recordemos que este valor va a representar este que tenemos acá en el cálculo matemático, menos 83.41, pero en radianes. Entonces bueno, eso es en cuanto a los resultados numéricos que nos da MATLAB. Ahora las gráficas. Analizando las gráficas vemos que tenemos una entrada de 5 cuando vale 0, 7 cuando vale 1, 2 cuando vale 2 en el dominio del tiempo. En el dominio de la frecuencia notamos que igualmente tenemos las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes que nos hallamos? Cuando la primera frecuencia, cuando k vale 1, tenemos 14. Cuando k vale 0 tenemos 14. Cuando k vale 1 tenemos 0.5. Perdón, tenemos ese valor. Y cuando vale 2 tenemos también esta otra magnitud. Y en el dominio de la frecuencia, igualmente para el diagrama de fases o diagrama de ángulos, tenemos cuando k vale 0 tenemos 0 grados. Cuando k vale 1 tenemos menos 1.45 radianes. Hablemos de radianes. Y cuando k vale 2 tenemos positivo 1.45 radianes. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda, por favor, déjalo en los comentarios. Buena tarde.